Bienvenidos a tu noticiero NR Noticias Internacionales. Suscríbete y activa la campanilla para que estés informado de lo mejor en el mundo. Estas son las noticias del día de hoy. El excandidato presidencial Andrés Arauz se presentó este viernes 13 de junio a la Corte Nacional de Justicia en Quito para presentarse ante el juez tras su vinculación en el denominado caso Ligados. El caso que revive las preocupaciones sobre el legado correísmo en la institucionalidad. Así fue entonces como este 13, el señor Andrés Arauz se presentó y evitó contestar si su voz aparece en los chats de Verduga. Obviamente él sabe que sí lo hizo, aparece en su voz ahí en los chats de Augusto Verduga. Así fue entonces la llegada, acompañado de algunos simpatizantes, asambleístas del correísmo. El excandidato presidencial y secretario del movimiento Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, finalmente cumplió con su presentación periódica ante un juez como se ordenó en el caso Ligados. Arauz llegó este 13 de junio a la Corte Nacional de Justicia en Quito. El grupo de militantes lo esperaban. Estos militantes que son enviados por el prófugo de la justicia, Rafael Correa, esos que no entienden el daño que a través de todos estos casos de corrupción le han hecho al país. Llegaron asambleístas como Franklin Samaniego, Luis Fernando Molina, entre otros. Acabo de aterrizar en Quito, me acompaña una delegación de diputados académicos y algunos defensores de derechos humanos de Chile, Colombia, Brasil y Estados Unidos. Vamos a la Corte Nacional de Justicia. Agradezco a mi familia, amigos, militancia, toda la ciudadanía que me acompañará hoy. Publicó antes, momentos previos de su llegada a la Corte Nacional de Justicia. El excandidato presidencial del correísmo, recordemos, en los comicios del año 2021, reside en México en calidad de refugiado. Según dijo su abogado durante la audiencia donde la Fiscalía lo imputó dentro del caso Ligados. Arauz es investigado por presunta asociación ilícita en el caso en mención, el caso Ligados. Ese mismo caso donde ya hay varios ex consejeros de Participación Ciudadana por supuesta injerencia política del correísmo en la designación de autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Junto a Arauz también fue vinculada a la investigación de la asambleísta correísta Esther Cuesta, que debía presentarse también este 13 de junio y no lo hizo, está en Europa. A su salida y luego de firmar el documento respectivo ante el juez, el excandidato correísta Arauz aseguró que no existe en su contra un impedimento para él no salir ni entrar del país. Dijo que seguirá transitando libremente, pero terminó aceptando, de momento no había aceptado su presentación periódica ante este caso, pero luego terminó aceptando a través de un mensaje. Firmó, tuvo que haber firmado un documento y en su plataforma de X publicó: he firmado mi presentación periódica en la Corte Nacional de Justicia. Por todo el contexto que vive el país, ha sido un triunfo de las fuerzas democráticas que aún quedan en el país. He cumplido con la ley, espero que el gobierno también la cumpla. La pregunta que queremos hacerle al señor Arauz es: ¿qué es lo que el gobierno tiene que cumplir? Si el gobierno está siendo garante de un caso en el que usted está siendo investigado, donde hay suficientes pruebas que a usted lo comprometen, en este caso Ligados. Por eso, de ahí de que la Fiscalía lo haya usted vinculado a este proceso y lo haya citado que periódicamente debe presentarse. Además, cuestionó Arauz la investigación de la Fiscalía en el caso Ligados porque, según a su criterio, al de él, claro, ellos nunca dan la razón, lo están involucrando por dos publicaciones que hizo en la red social X y que no existen más pruebas ni motivos que esos posts. Pues claro que sí existen pruebas, señor Arauz. Acuérdese que usted aparece, su voz, aparecen unos chats de unas conversaciones con usted, con el señor, este señor Augusto Verduga. Y claro que sí existen. Es por eso que usted está siendo investigado y ha sido vinculado a este proceso, el proceso denominado caso Ligados.
Pero la lista de críticas sobre el caso llegaron hasta el fiscal general subrogante Wilson Toainga. Según la explicación de quien dijo Arauz que se está prorrogando funciones, autoprorrogando, porque opina que debió dejar el cargo junto al exfiscal Diana Salazar. Aquí a los correístas hay que darle las cosas explicaditas para que la entiendan. Él está ahí porque acuérdense que ya ellos cumplieron su ciclo, pero como desde ahí, desde el CPCCS, debieron haber adelantado todo este proceso y ustedes dilataron la terna que fue enviada para que en el caso de que ustedes estaban aferrados a que Luisa González llegara a la presidencia para poder manejar esta elección del nuevo fiscal a su antojo. Pero como no fue así, por eso es que ahora tiene que subrogar a esa persona que está al frente de la fiscalía. Ya Diana Salazar dio su paso a un costado, ahora es esperar que el CPCCS adelante todo lo pertinente al concurso para escoger al nuevo fiscal. Además, al ser consultado si es su voz la que aparece en los supuestos chats del exconsejero de Participación Ciudadana Augusto Verduga, este evadió el tema. Y bueno, se salió por la tangente, como dicen por ahí, no respondió, lo que quiere decir que está asumiendo y aceptando que sí es, y no tiene de otra. Luego se marchó de la corte junto a varios militantes del correísmo, esos que acostumbran a salir a tirar piedras y hacer escándalos, a destrozar, sin ni siquiera saber que le están haciendo daños al país, ni siquiera están defendiendo a otro. Pues se marchó junto con los militantes que gritaban a los medios: prensa cruta, prensa payasos o prensa basura. La prensa lo que hace es informar lo que pasa. Pero bueno, hay que entender que muchos de ustedes, de esos que estaban ahí, les pagan para que salgan con pancartas y para que salgan a hacer bulla y bulto y todo esto, que es lo que acostumbran a hacer. Ese es el modus operandi de ustedes. La investigación del caso Ligados, recordemos, se remonta entonces a raíz de una denuncia y un allanamiento ejecutado el pasado 24 de enero de este año en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En dicho operativo se incautaron los celulares del exconsejero Augusto Verduga, donde a criterio de la Fiscalía, varias personas que aparecen ahí en esas conversaciones, cuya información habría revelado la planificación y estrategias delictivas puestas en marcha para tomar el control de la institucionalidad del Estado, según la Fiscalía. Pero este caso reaviva la preocupación sobre el legado del correísmo en la institucionalidad democrática, y el intento por apoderarse del CPCCS sería una prolongación de las prácticas de concentración de poder vistas durante el gobierno de Rafael Correa. La Fiscalía asegura que existen elementos que ubican a Andrés Arauz como coordinador externo de acciones ilícitas. Mientras tanto, las expresiones públicas del implicado buscan desviar el foco de las pruebas suficientes que tiene la Fiscalía hacia un relato de persecución política. Ellos se defienden siempre con que es persecución política. Este patrón ya ha sido observado en otros casos judiciales donde se vincula al correísmo, revelando una constante deslegitimar a la justicia, dijo Andrés Arauz. La ciudadanía y las instituciones enfrentan nuevamente el desafío de defender el Estado de Derecho ante quienes buscan instrumentalizarlo. La lucha contra la impunidad exige que estos casos no terminen archivados ni distorsionados por discursos victimarios o victimistas. El caso Ligados pone en evidencia cómo sectores del correísmo seguían intentando manipular instituciones clave para sostener su poder político. La negativa a responder sobre pruebas concretas y a los ataques a la prensa refuerzan la necesidad de una justicia firme, autónoma y blindada contra el retorno de las viejas prácticas allá en la era Correa. Es así como entonces varios asistentes pagados por ellos mismos, porque hay pruebas de que son pagos, ya esto estaba cuadradito: vayan que va para allá Andrés Arauz, necesitamos que hagan bulla, vayan con pancartas, acompáñenlo, vamos a hacer bulto, vamos a demostrarle que aquí está respaldado. Gritaban prensa basura, payasos, evidenciando un desprecio organizado hacia la libertad de prensa. Este tipo de ataques recuerda prácticas autoritarias que buscan silenciar el escrutinio público. Junto a Arauz también fue vinculada la exasambleísta Esther Cuesta, quien debía presentarse el mismo día y no se presentó.
Queremos escuchar sus comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? El señor Arauz, cuando le preguntaron si su voz era la que aparecía en las conversaciones con Augusto Verduga, cambió el tema, lo desvió, no quiso responder. Hay un dicho que dice: el que calla otorga.